En un tiempo de gran tribulación, cuando las sombras de la guerra se cernían sobre la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel se encontraba en una situación desesperada. El rey Sennacherib de Asiria, con su ejército poderoso y temido, había sitiado la ciudad, amenazando con destruirla por completo. El rey Ezequías, sabio y justo, había buscado la ayuda divina, orando fervientemente para que Dios interviniera en su favor. Mientras tanto, en el campamento asirio, la confianza en la victoria era absoluta. Los soldados, cansados pero seguros de su superioridad, se preparaban para el asalto final. Sin embargo, en el cielo, algo estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Un ángel del Señor, enviado por la mano divina, se acercaba al campamento enemigo. La noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por el sonido de las armas y el murmullo de los soldados. Pero en un instante, la tranquilidad se convirtió en un escenario de terror. El ángel, con una presencia resplandeciente, descendió entre las filas enemigas, trayendo consigo un poder trascendental que nadie podía imaginar. La noche se convirtió en un escenario de terror indescriptible. El ángel del Señor, con una presencia sobrenatural, pasó entre las filas del ejército asirio, dejando tras de sí una estela de muerte. En un instante, 185,000 soldados cayeron sin vida, víctimas de un poder divino que no podían comprender. La oscuridad de la noche se llenó de gritos de terror y confusión, pero pronto el silencio se apoderó del campamento, interrumpido solo por el sonido de las armas que caían al suelo y el murmullo de los pocos que lograron sobrevivir. Al amanecer, los asirios que habían escapado a la muerte se despertaron para encontrarse con un panorama desolador. El campo estaba cubierto de cadáveres, y el olor a muerte flotaba en el aire. La confusión y el miedo se apoderaron de los supervivientes, quienes no podían entender cómo su ejército, considerado invencible, había sido derrotado de manera tan inexplicable. El rey Sennacherib, al enterarse de la catástrofe, se vio obligado a levantar el campamento y retirarse. Su orgullo y su poderío militar habían sido humillados por un poder superior al que no podía enfrentar. La noticia de la derrota se extendió rápidamente, y el rey asirio regresó a Nínive con la cola entre las piernas, su ejército diezmado y su prestigio gravemente dañado. La noticia de la derrota del ejército asirio se extendió rápidamente por toda la región. Los pueblos vecinos, que habían temido la expansión del imperio asirio, ahora veían en el reino de Judá un ejemplo de protección divina. El rey Ezequías, que había confiado en la promesa de Dios, fue alabado por su fe y sabiduría. La ciudad de Jerusalén, que había estado al borde del desastre, se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Mientras tanto, en el campamento asirio, los pocos supervivientes se retiraron en desorden, llevando consigo la noticia de la catástrofe. El rey Sennacherib, humillado y derrotado, regresó a Nínive, su capital, donde más tarde encontraría una muerte trágica a manos de sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch V. La protección divina de Jerusalén no solo salvó la ciudad, sino que también fortaleció la fe de su pueblo. El profeta Isaías, que había sido un consejero cercano del rey Ezequías, continuó predicando sobre la protección de Dios y la importancia de confiar en Él en momentos de adversidad. Su mensaje resonó en el corazón de muchos, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, la intervención divina puede cambiar el curso de la historia. A medida que pasaban los días, la noticia de la derrota del ejército asirio se convirtió en un tema de conversación en todas las cortes del antiguo Oriente Próximo. Los pueblos vecinos, que habían vivido bajo la sombra del imperio asirio, comenzaron a ver en el reino de Judá un ejemplo de resistencia y protección divina. Sin embargo, esta victoria no fue el final de las pruebas para el pueblo de Judá. En los años siguientes, Judá enfrentaría nuevas amenazas, incluida la expansión del imperio babilónico bajo el liderazgo de Nabucodonosor II. Aunque el reino de Judá había sido salvado de la destrucción asiria, pronto se encontraría bajo el dominio babilónico. La fe y la confianza en Dios que habían caracterizado al rey Ezequías comenzaron a desvanecerse, y el pueblo de Judá se volvió cada vez más desobediente a las leyes divinas. El profeta Isaías, que había sido un consejero cercano del rey Ezequías, continuó predicando sobre la importancia de mantener la fe y la obediencia a Dios. Sin embargo, su mensaje no siempre fue escuchado,
y el reino de Judá comenzó a marchar hacia un destino trágico. La historia de la intervención divina que había salvado a Jerusalén de los asirios se convirtió en un recuerdo lejano, y el pueblo se olvidó de la lección aprendida en aquel día crucial. A medida que pasaban los años, el reino de Judá se encontraba cada vez más debilitado. La fe que había caracterizado al rey Ezequías comenzó a desvanecerse, y el pueblo se volvió desobediente a las leyes divinas. La historia de la intervención divina que había salvado a Jerusalén de los asirios se convirtió en un recuerdo lejano, y el pueblo se olvidó de la lección aprendida en aquel día crucial. En el 598 a.C., Nabucodonosor II, el poderoso rey de Babilonia, marchó sobre Judá. Durante su campaña, conquistó Jerusalén en el 597 a.C. y deportó al rey Joaquín y a muchos de los habitantes prominentes a Babilonia 13. Sedecías, un tío de Joaquín, fue instalado como rey títere, pero su reinado estuvo marcado por la desobediencia y la rebelión contra Babilonia 13. La situación se volvió cada vez más desesperada para Judá. A pesar de las advertencias de los profetas, como Jeremías, Sedecías decidió rebelarse contra Nabucodonosor, lo que llevó a un segundo y devastador asedio de Jerusalén en el 587 a.C. 12. La ciudad fue sitiada durante meses, y finalmente, en julio del 586 a.C., las fuerzas babilónicas entraron en Jerusalén, destruyeron el templo y deportaron a la mayoría de la población a Babilonia 12. La destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia marcaron un punto de inflexión en la historia del pueblo judío. La ciudad, que había sido el centro espiritual y político del reino de Judá, quedó reducida a ruinas. El templo, construido por Salomón y considerado el corazón de la fe judía, fue arrasado por las llamas. La población, que había sido deportada a Babilonia, se encontró en un entorno desconocido, lejos de su tierra y su cultura. Durante el exilio, el pueblo judío enfrentó grandes desafíos. Muchos se vieron obligados a adaptarse a la cultura babilónica, mientras que otros mantuvieron su identidad religiosa y cultural. Los profetas, como Ezequiel y Daniel, desempeñaron un papel crucial en el mantenimiento de la fe y la esperanza entre los exiliados. Predicaron sobre la promesa de un regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo, lo que mantuvo viva la llama de la esperanza en el corazón del pueblo. En Babilonia, los judíos también tuvieron la oportunidad de interactuar con otras culturas y religiones, lo que enriqueció su comprensión del mundo y su fe. Sin embargo, la nostalgia por su tierra natal y el deseo de regresar a Jerusalén nunca se apagó. La historia de la intervención divina que había salvado a Jerusalén de los asirios se convirtió en un recuerdo lejano, pero la fe en un futuro mejor se mantuvo firme. Durante el exilio en Babilonia, el pueblo judío enfrentó una serie de desafíos que pusieron a prueba su fe y su identidad. Aunque muchos judíos se integraron en la sociedad babilónica, otros mantuvieron viva la llama de la esperanza de regresar a su tierra natal. La destrucción del templo y la pérdida de su centro espiritual fueron golpes devastadores, pero la comunidad judía encontró formas de mantener su conexión con Dios. En Babilonia, los judíos continuaron practicando su religión y mantuvieron sus tradiciones. El Salmo 137 refleja el dolor y la nostalgia que sentían por su tierra y su templo devastados. Sin embargo, esta experiencia también fortaleció su fe y les permitió reflexionar sobre su relación con Dios. Los profetas, como Ezequiel y Daniel, desempeñaron un papel crucial en el mantenimiento de la esperanza y la fe durante este periodo. La vida en Babilonia no fue fácil, pero los judíos encontraron formas de prosperar. Muchos se convirtieron en comerciantes y artesanos, aprovechando las oportunidades económicas que les ofrecía la ciudad. A pesar de las dificultades, la comunidad judía se mantuvo unida, y su deseo de regresar a Jerusalén nunca se apagó. El año 539 a.C. marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo judío. Ciro el Grande, el rey persa, conquistó Babilonia y emitió un decreto que permitía a los judíos exiliados regresar a Jerusalén y reconstruir el templo 124. Este gesto no solo fue un acto de tolerancia religiosa, sino también una estrategia política para asegurar la lealtad de las poblaciones conquistadas. La primera oleada de judíos que regresó a Jerusalén estaba liderada por Zorobabel, quien se encargó de la reconstrucción del templo. Aproximadamente 50,000 personas hicieron el viaje de regreso,
llevando consigo los tesoros del templo que habían sido saqueados por los babilonios. 37. Sin embargo, no todos los judíos decidieron regresar. Muchos habían integrado la cultura babilónica y prefirieron quedarse en sus nuevas casas. 5. El regreso a Jerusalén no estuvo exento de desafíos. Los judíos enfrentaron tensiones con las poblaciones locales que se habían establecido en la región durante su ausencia. A pesar de estos obstáculos, la reconstrucción del templo se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación para el pueblo judío. La reconstrucción del segundo templo se completó en el año 516 a.C., durante el reinado de Darío I. Aunque inicialmente fue una estructura modesta, su importancia como centro de culto y adoración no disminuyó. Sin embargo, la vida en Jerusalén no volvió a ser la misma. Los judíos, que ya no eran un pueblo independiente, vivían bajo el dominio persa y más tarde bajo el dominio griego y romano. Durante el periodo del Segundo Templo, la ciudad de Jerusalén experimentó un renacimiento cultural y religioso. Los judíos que regresaron del exilio trajeron consigo nuevas ideas y prácticas religiosas que se fusionaron con las tradiciones antiguas. La comunidad judía se centró en la observancia de la ley mosaica y en la restauración de los rituales religiosos. A medida que pasaban los siglos, el Segundo Templo se convirtió en un símbolo de la conexión entre Dios y su pueblo. Sin embargo, también fue un foco de tensiones políticas y religiosas. Los líderes judíos, como los sumos sacerdotes, desempeñaron un papel crucial en la gestión de las relaciones con las potencias extranjeras y en el mantenimiento de la pureza religiosa. Durante el período del Segundo Templo, Jerusalén experimentó una serie de transformaciones significativas. La reconstrucción del templo, inicialmente modesta, se convirtió en un proyecto más ambicioso bajo el liderazgo de Herodes el Grande. Herodes, que se convirtió en rey de Judea en el año 40 a.C., emprendió una serie de proyectos arquitectónicos grandiosos en Jerusalén, incluyendo la expansión y renovación del Segundo Templo. La transformación del templo bajo Herodes no solo fue arquitectónica, sino también simbólica. El templo se convirtió en un centro de adoración y culto más majestuoso, atractivo para peregrinos de todo el mundo judío. Sin embargo, esta grandiosidad también generó tensiones entre diferentes sectores de la sociedad judía. Los saduceos, que controlaban el templo, se beneficiaron de la expansión, mientras que los fariseos y otros grupos religiosos mantenían una relación más distante con el templo. A medida que pasaban los años, el Segundo Templo se convirtió en un foco de tensiones políticas y religiosas. La influencia romana en la región aumentó, y la relación entre los judíos y los romanos se volvió cada vez más tensa. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por las legiones romanas marcó el final de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia del pueblo judío. La destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo judío. El asedio de Jerusalén, liderado por Tito, fue un evento devastador que no solo destruyó el templo, sino que también cambió profundamente la forma en que los judíos practicaban su religión. Sin el templo, los judíos tuvieron que adaptar sus rituales y prácticas religiosas, lo que llevó a un mayor énfasis en la sinagoga y el estudio de la Torá. El sitio de Jerusalén comenzó en abril del 70 d.C. y duró varios meses. La resistencia judía fue feroz, pero finalmente, en agosto del mismo año, el templo fue conquistado y quemado. La destrucción del templo se convirtió en un símbolo de la derrota judía y en un recordatorio anual de la pérdida durante la festividad de Tisha B'Av 134. La gran revuelta judía, que comenzó en el 66 después de Cristo, continuó incluso después de la caída de Jerusalén. La última fortaleza judía, Masada, cayó en el año 73 después de Cristo, marcando el final de la resistencia organizada contra el Imperio Romano. La destrucción del templo y la derrota de la revuelta judía llevaron a una gran catástrofe, con estimaciones de hasta 1 millón de muertos, y dieron inicio a la diáspora judía 25. Después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, el judaísmo experimentó un cambio radical en su estructura religiosa y social. La ausencia del templo obligó a los judíos a adaptarse a una nueva forma de vida religiosa centrada en la oración y el estudio de la ley mosaica. Los rabinos, que habían sido figuras secundarias durante el periodo del templo, se convirtieron en los líderes espirituales del pueblo judío. La diáspora,
que ya había comenzado mucho antes de la destrucción del templo, se intensificó en este periodo. Muchos judíos fueron vendidos como esclavos o se vieron obligados a huir de Judea. Sin embargo, a pesar de las dificultades, las comunidades judías en la diáspora prosperaron y se convirtieron en centros importantes de estudio y cultura judía. La comunidad judía de Babilonia, en particular, se convirtió en un foco de aprendizaje y liderazgo religioso. La rebelión de Simón Bar Kokhba, en el año 132 después de Cristo, fue un intento fallido de los judíos por recuperar su independencia. La derrota en esta revuelta llevó a una mayor dispersión del pueblo judío y a una mayor presión por parte del Imperio Romano. A pesar de todo, la fe y la identidad judía persistieron, y las comunidades judías continuaron floreciendo en todo el mundo. Durante la Edad Media, el judaísmo enfrentó desafíos significativos en Europa y en el mundo islámico. En Europa, los judíos fueron objeto de marginación y persecución, con acusaciones infundadas como los asesinatos rituales, que alimentaron el odio hacia ellos 67. La situación era diferente en el mundo islámico, donde los judíos disfrutaron de un estatus legal más favorable y pudieron prosperar en ciudades como Córdoba y Bagdad. A pesar de las dificultades, el judaísmo medieval se caracterizó por un florecimiento intelectual y religioso. Figuras destacadas como Maimónides y Judá Haleví contribuyeron significativamente a la filosofía y la teología judías, enfatizando el monoteísmo y la importancia de la Torá 35. La vida en la diáspora obligó a los judíos a adaptarse a las culturas locales, pero también les permitió desarrollar una identidad religiosa más robusta y diversa. La Edad Media también vio el surgimiento de movimientos esotéricos dentro del judaísmo, como la Cábala, que exploraban las dimensiones místicas de la fe judía. Estos movimientos no solo enriquecieron la espiritualidad judía, sino que también influenciaron a otras tradiciones religiosas. Durante la Edad Moderna, el judaísmo experimentó transformaciones significativas en Europa. Aunque los judíos enfrentaron persecuciones y restricciones, también hubo momentos de prosperidad y avance cultural. En Europa Central y Oriental, los judíos fueron invitados a establecerse y desempeñar roles económicos importantes, como prestamistas y administradores, debido a las prohibiciones religiosas que impedían a los cristianos realizar estas actividades. La Ilustración y la Revolución Francesa marcaron un punto de inflexión en la historia judía. Figuras como Moses Mendelssohn promovieron la emancipación judía, abogando por la integración cultural y la igualdad de derechos civiles. Mendelssohn tradujo el Pentateuco al alemán, lo que ayudó a modernizar la educación judía y a reducir el aislamiento cultural. Sin embargo, el antisemitismo persistió, y los judíos continuaron enfrentando estereotipos y discriminación. A pesar de estos desafíos, el judaísmo siguió evolucionando, y las comunidades judías en la diáspora se convirtieron en centros importantes de cultura y aprendizaje. En el mundo contemporáneo, el judaísmo enfrenta nuevos desafíos y oportunidades. La globalización y la homogenización cultural han llevado a una mayor diversidad dentro de las comunidades judías, con diferentes ramas del judaísmo, como el ortodoxo, reformista y conservador, cada una con sus propias prácticas y creencias. A pesar de estos desafíos, el judaísmo sigue siendo una fuente de identidad y espiritualidad para millones de personas alrededor del mundo. La experiencia judía ha demostrado una notable capacidad de resiliencia y adaptación. Desde la destrucción del Segundo Templo hasta la actualidad, el judaísmo ha evolucionado para abordar las necesidades de cada época. En el siglo XXI, el judaísmo continúa siendo una religión viva, con comunidades en todo el mundo que celebran sus festividades, estudian la Torá y mantienen viva su herencia cultural. A medida que nos acercamos a 2025, el judaísmo sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo, aportando valores éticos y espirituales que pueden enriquecer la sociedad global. A pesar de los desafíos que enfrenta, como el antisemitismo y la marginación, el judaísmo sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza para muchas personas.